utilizarlo, ese impuesto va a nutrir, va a crear este fondo público de inversión de capital que luego, a través de cooperativas de crédito, pues se distribuye de modo democrático con criterios sociales de acuerdo a unos planes que democráticamente hemos decidido. Y, por tanto, evidentemente, las entidades financieras deben ser empresas públicas estratégicas. Por tanto, la eliminación de la banca privada, de la banca capitalista, tal como la conocemos. Todo esto, a nivel territorial, pues, nos hace tener que pensar en sociedades más localizadas, menos globalizadas, más localizadas de lo que conocemos en esos momentos, en donde la escala humana pues, es un valor fundamental. ¿Y por qué es un valor fundamental la escala humana? Pues bueno, porque en primer lugar la democracia, en un sentido sustantivo, solo es posible a escala humana. No es posible, no existen imperios democráticos. Es decir, es más fácil realizar la democracia a nivel de localidad, a nivel de pequeño pueblo, de pequeña nación, que no a través de gran Estado o gran imperio. Por tanto, escala humana en un sentido político, pero también en un sentido económico. Es decir, sabemos que vamos hacia un colapso energético, que cada vez dispondremos de menos petróleo para poder permitirnos pues, tener en nuestras mesas pues, kiwis de Nueva Zelanda y espárragos de Perú. Por tanto, pues, bueno, pues una economía pues, que no es autárquica, pero sí que digamos, con una dosis importante de soberanía alimentaria, de productos producidos localmente, por tanto, con menos gastos energéticos, etcétera. Y además de la escala humana, pues con unos principios democráticos muy claros de subsidiariedad y de confederación. Es decir, no dejemos que nadie no se vea afectado por sus errores, o sea, no dejemos que nadie que no se vea afectado por sus errores ejerza un poder con el que equivocarse. Es decir, por tanto, la decisión pues, corresponde al nivel en que hay los afectados. Y, por tanto, las articulaciones de poder siempre van del nivel más cercano al nivel más lejano. Y, por tanto, una idea confederal, una idea de subsidiariedad en la vida política y económica. Y a nivel también político, pues imaginaros una democracia participativa e inclusiva donde prima la democracia directa sobre la democracia representativa, que yo no le llamaría representativa, sino en esos momentos puramente delegativa, es decir, delegamos en unas élites políticas cada 4 años pues a quién dejamos que nos mande, pues bueno, pues un sistema democrático debe tener unas dosis importantes de democracia directa junto a unas dosis también de democracia representativa, no tanto delegativa como representativa. Y por lo que respecta a la democracia directa, pues podemos decir que digamos, la ciudadanía debe primar por encima de sus representantes. ¿En qué sentido? Pues a la hora de crear y aprobar leyes, a la hora de corregir a los representantes y a las leyes que hayan podido hacer, a la hora de poder destituir también a los representantes que no cumplan con los compromisos electorales, a la hora de gestionar los servicios públicos, que pueden ser gestionados o cogestionados por la ciudadanía. Y, por tanto, aquí tenemos diferentes mecanismos, referendos vinculantes de iniciativa popular, leyes de iniciativa popular, referendos de revocación de mandatos y, al mismo tiempo, esa democracia directa individual en que cada persona pues, vota, digamos, en referendos, tiene que complementarse. Y eso liga con lo que antes os contaba de sociedades más localizadas, donde el nivel local, donde la comunidad tenga más importancia que ahora, pues en decisiones en democracia directa comunitaria, es decir, descentralizar los servicios y las decisiones al nivel más bajo posible. Y, por tanto, imaginarse ir construyendo barrios con los máximos poderes, pues pongamos de 3.000 personas máximo, por tanto que es posible incluso hacer asambleas en que la gente pueda discutir y decidir. Y eso, como os comentaba, pues en sociedades complejas como las que vivimos, pues complementado como una democracia representativa, eso sí, representativa, no como ahora, con una representación que sea fiel a los representados, que sea más inclusiva, que tenga en cuenta más intereses que los de ahora y que sea controlada también por los representados. Por tanto, ¿eso qué quiere decir? Pues medidas para ampliar los participantes en el sistema político, grupos sociales que ahora no participan, los migrantes, personas mayores de 16 años y menores de 18, pues los niños y niñas de 6 a 15 años, aquí os he puesto
una experiencia muy interesante que tiene lugar en México, pero también en algún otro país de América Latina, que son consultas nacionales de infancia, donde los niños y niñas, antes de las elecciones generales de los adultos, pues también votan y explican, nos cuentan sus prioridades, qué consideran que ellos es importante para sus necesidades. Ampliar los intereses representados. ¿Por qué no imaginar los parlamentos donde hay también un representante del mundo, nombrado, pongamos, por las Naciones Unidas, que recuerda a los parlamentarios y parlamentarias antes de una votación, decir, oigan, ustedes voten, pero tengan en cuenta que eso que están votando pues puede perjudicar a un país vecino o al globo, a la biosfera? ¿Y por qué no imaginaros un representante también de la naturaleza y de las generaciones futuras? En Hungría, por ejemplo, hay un defensor del pueblo de la naturaleza y de las generaciones futuras, y ya existe, y se encarga de hacer informes a las leyes que él considera que pueden afectar a las generaciones venideras. Pues ¿por qué no incorporar, por ejemplo, estas propuestas en un sistema político y, por tanto, democratizarlo más? ¿Por qué no imaginarnos foros digitales donde la ciudadanía interviene y opina sobre leyes antes de que sean aprobadas? ¿Por qué no imaginarnos, por ejemplo, pues cámaras en donde la mitad de la representación, digamos, de los señores diputados y diputadas provengan de formaciones políticas, sean coaliciones electorales o partidos políticos, pero la otra mitad provenga de asociaciones que también tengan sus procesos democráticos y, por tanto, pues estén representadas las asociaciones empresariales, sindicales, ecologistas, culturales? Yo creo que peor, digamos, de lo que funcionan nuestros parlamentos hoy en día no pasaría. Pues, bueno, pues tendríamos más intereses y más puntos de vista representados. Y, naturalmente, pues cambiar esa relación delegativa entre el político y la ciudadanía por un vínculo realmente representativo. Pues ¿cómo? Pues con un voto imperativo en determinados temas, que son compromisos electorales, con las limitaciones de mandato, con posibilidades de revocación, con el derecho de acceso a la información de todos los actos administrativos, etcétera. Y yo afirmo en el libro que esa sociedad es posible, no digo que sea probable, es posible, porque cada una de las cosas, estas que así muy rápidamente os he explicado, que son un pequeño extracto de la propuesta de ecodemocracia cooperativa que hago en el libro, pues cada una de esas cosas está referenciada en algún lugar del mundo. Es decir, yo creo que prácticamente no me invento nada. Todo lo que os he dicho, pues hay algún sitio donde se está haciendo. Y de hecho, dedico el último capítulo del libro, lo titulo Topías, no utopías, sino Topías sin la U, porque digo, bueno, aquí me dedico a exponer más de 50 tipos de contrainstituciones, instituciones alternativas, pues que están realizando estas propuestas democráticas, estas propuestas políticas y económicas, que todas juntas podrían armar este nuevo sistema poscapitalista. Por tanto, esta sociedad es posible porque ya la estamos creando, porque la revocación de los representantes electos es el recall de algunos estados norteamericanos, porque las formas de democracia directa ya se llevan a cabo en países como Suiza o Italia, etcétera, etcétera. Y ahora pasamos al último, para ir terminando, al último punto, al 10º, que sería otro capítulo del libro que lo dedico pues, a esbozar ideas para una estrategia para llegar a esta sociedad poscapitalista que llamo ecodemocracia cooperativa. Y empiezo afirmando lo que antes comentaba Miquel en su presentación, que, bueno, a mi modo de entender, las izquierdas, por llamar izquierdas pues, a todas las personas y organizaciones que estamos en contra del sistema económico y político actual y por un sistema que sea más justo, más democrático, más solidario, yo diría que tenemos 3 grandes déficits de credibilidad. Es decir, si el sistema en este contexto de crisis aguanta, es más bien por nuestro descrédito, no tanto por su fortaleza. Y ese descrédito proviene de un descrédito, un déficit de proyecto, un déficit de ética, un déficit de eficacia. De proyecto, ¿por qué? Pues porque las personas somos, en el fondo, muy conservadoras y no nos arriesgamos a un mundo diferente, mucho mejor, por muy posible que nos digan qué es, si no nos explican un poco de qué va la cosa y nos dan ciertas, entre comillas, garantías que puede funcionar. Y, por tanto, desde ese punto de vista, pienso que propuestas como esta que hago, como otras que puedan ser mejores, pues es muy importante, porque si no hay proyecto, no hay horizonte, no habrá movilización. En segundo lugar, un déficit de ética, que muchas veces es, a pesar de la honradez de muchos militantes, evidentemente, de izquierdas, pero en general, pues la ciudadanía percibe como aquello que se llama izquierda pues es tan corrupto como aquello que tradicionalmente era la derecha. Y en tercer lugar, un déficit de eficacia, es decir,
está muy bien todo lo que propones, pero si eso no funciona, si eso no conseguimos victorias, si no vamos avanzando, pues yo no me movilizo. Por tanto, yo diría que estos déficits pues nos impiden avanzar y hacen que las ideas de transformación social estén un poco en este laberinto, que una situación tan crítica como las encontramos, pues podemos decir que ni así las izquierdas pues están precisamente, digamos, bollantes. Entonces hago una propuesta en el libro que la denomino de empoderamiento popular, teniendo presente, en primer lugar, que no hay recetas ni manuales de cómo cambiar pues, la situación política y económica vigente, y teniendo presente que tenemos que hacer estrategias que no sean adaptativas a la sociedad actual, sino precisamente modificativas de la tendencia, es decir, que nos conduzcan a una sociedad distinta. Y propongo 3 vías complementarias, es decir, vengo a decir, hemos probado estrategias de cambio que se han basado exclusivamente en crear poderes no estatales, es decir, vamos a crear islas alternativas, economía social y solidaria, centros sociales ocupados, experiencias neorurales, cooperativas, no sé qué, y nos vamos a imaginar que esto va a ir creciendo y algún día será mayoritario y cambiaremos. Digo, esto no ha funcionado por sí solo, es necesario pero no es suficiente. Ha habido otra vía históricamente de la transformación social que ha sido decir, no es desde la acción directa no violenta, pero sí decir, bueno, lo importante es la reivindicación, es la lucha, vamos a acabar con ese Estado, vamos a acabar con este sistema económico y luego ya veremos, una vez tomemos el Palacio de Invierno, pues ya se andará, ya instituiremos nuestro sistema y funcionará. Esto tampoco ha funcionado, la vía insurreccional, la vía simplemente reivindicativa no ha funcionado por sí sola, yo diría que es otra vía necesaria pero no es suficiente. Y en tercer lugar ha habido la apuesta también electoral, es decir, no, cambiaremos la sociedad a través de las instituciones, por tanto lo importante es ir acumulando fuerzas electorales, ir controlando las instituciones, en general que nos hemos encontrado, porque las instituciones nos han acabado por controlar a nosotros. Por tanto, es otra vía que por sí sola tampoco ha funcionado. Yo digo, ¿y si probamos de complementar las 3? Por tanto, construimos poderes no estatales, que ya los estamos construyendo, al mismo tiempo nos movilizamos y propongo una estrategia de desobediencia civil masiva no violenta y al mismo tiempo vamos transformando las instituciones desde un determinado punto de vista que ahora muy rápidamente explicaré. Y por tanto, la creación de poderes no estatales, pues se trata justamente esto de comenzar a vivir ya como si estuviéramos en la nueva sociedad, es decir, creando nuevas formas alternativas con nuevos valores de economía, de cultura, de habitar, de relaciones humanas, de política, no me extenderé. En segundo lugar, de reivindicar, es decir, la protesta, la rebeldía, es más necesaria hoy que nunca. Desde mi punto de vista, podemos ensayar lo que llamamos en nuestras sociedades la acción directa no violenta. No violencia, aclarémoslo, no es pasividad, muchas veces no es ni ilegalidad. No seamos ingenuos, es decir, una sociedad no capitalista, pues evidentemente encontrará muchos obstáculos, muchas resistencias, posiblemente violentas por parte del poder instituido, pero una cosa es su estrategia y otra es la nuestra. Yo creo que en sociedades como las nuestras es más factible cambiar y transformar por métodos de acción directa no violenta como huelgas, boicots, ocupaciones, bloqueos, instituciones que controlamos, etcétera, que no a través de la vía armada. Y aquí yo me pregunto, ¿qué ocurriría, cuánto aguantaría un gobierno si una sociedad masivamente se negara al mismo tiempo a pagar impuestos, los colectivos de trabajadores que están en empresas y instituciones estratégicas siguieran trabajando, pero no para los intereses de quienes les gobiernan, sino para los intereses de la ciudadanía, y el resto de la ciudadanía estuviéramos en la calle? ¿Cuántos días aguantaría un régimen? Pues bueno, trabajemos, propongo, en esta dirección. De hecho, existe un estudio muy interesante de Erika Chenoweth, de la Universidad de Stanford, en el 2011, se ha dedicado a analizar cuál ha sido la estrategia que ha funcionado mejor en los conflictos sociales en el mundo desde el 1900 hasta el 2006. Aquí en azul vemos las estrategias no violentas y en rojo vemos las estrategias violentas. Success, la primera, es éxito, la del medio es éxito parcial y la mano derecha es fracaso. Bien, pues podemos ver claramente cómo las estrategias de acción directa no violenta tienen más porcentaje de éxito
que no las estrategias armadas, sea a través de la guerrilla, sea a través de la insurrección armada. Y esto, desde 1940, la misma autora Erika ha ido haciéndolo por décadas, y podemos comprobar que cada década el azul sigue siendo las luchas no violentas, pues tiene más porcentaje de éxito que las luchas armadas o violentas. Por tanto, dejemos ya de lado, digamos, el tema ético, que también, simplemente por una cuestión de eficacia, es más probable transformar la sociedad a través de una fuerza, que es la fuerza de la no cooperación, de la desobediencia civil masiva, porque en definitiva, si hay unos que nos mandan es porque nosotros les obedecemos, que no por una estrategia armada que, lo sabemos muy bien, aparte de problemas de ética, está socialmente deslegitimada. Y en tercer lugar, complementar todo esto intentando transformar las instituciones sin que ellas nos transformen a nosotros. Por tanto, estando dentro, pero siguiendo estando en contra del Estado. Bueno, esa insurrección civil no violenta debe forzar la apertura de un proceso constituyente, una nueva constitución, un nuevo régimen político democrático, un nuevo gobierno que tenga el apoyo de nuevas mayorías sociales. ¿Y cuál sería la función principal de estas nuevas instituciones estatales? Pues yo creo que tendría dos funciones principales. Una os la pongo aquí, que sería facilitar la transformación social que ya se está haciendo desde abajo, por decirlo así, no hacerla, sino facilitar que se haga, dar recursos para que se pueda hacer mejor, simplemente, pero la transformación social solo se hace desde la misma sociedad, no desde el Estado, no desde las instituciones. Y en segundo lugar, redistribuir los recursos equitativamente, y para ello son necesarias una serie de regulaciones, de leyes económicas, que solo desde las instituciones se pueden hacer. Bueno, yo diría que esto, ya para ir terminando, pues nos podíamos imaginar un proceso de transición en dos fases que alternan procesos gradualistas con procesos de ruptura, es decir, estamos en un capitalismo neoliberal, hay unos embriones, unos poderes no estatales, unas formas alternativas de economía, de política, de formas de vivir, que podríamos decir que son embriones de postcapitalismo, de esa economía, de esa ecodemocracia cooperativa que yo le llamo, pero necesitamos procesos de ruptura, es decir, procesos destituyentes y constituyentes al mismo tiempo, destituyentes de un régimen político caduco, el actual, y constituyentes de una nueva economía y sociedad, que posiblemente no será aún una sociedad postcapitalista, sino un capitalismo, digamos, que intenta salir del neoliberalismo, en donde se va facilitando cada vez más que esta esfera azul, que sería el postcapitalismo, se vaya desarrollando, pero que necesitará una segunda ruptura, una segunda oleada de movimientos sociales y de protesta social para llegar, tal vez en 2030, tal vez en 2040, cuanto antes mejor, a una sociedad, pues, digamos, ya no capitalista. Podemos imaginarnos que esto es es imposible. Yo imposible diría que no, simplemente que es difícil, pero que vale la pena apostar por ello. Y para ilustrarlo de otro modo, pues bueno, vi esta pintada, ¿no?, en un barrio de Barcelona, me gustó mucho y la reproduzco, ¿no? ¿Quién iba a pensar desde lo alto del Coliseo que el Imperio Romano no era eterno? Seguro que los romanos se imaginaban que aquel imperio subsistiría siempre. Pues bueno, evidentemente, como todos los imperios y todas las sociedades, pues cayó y vino otro. Por tanto, el capitalismo inevitablemente desaparecerá también. La apuesta, en todo caso, es que venga un tipo de sociedad que sea mejor y no peor que la que conocemos, porque también puede venir una sociedad peor, ¿no? Y para terminar, ahora sí, pues he escogido este poema de Pere Casaldàliga, un religioso catalán vinculado a la teología de la liberación, que vive desde los años 60 en el Mato Grosso, y que dice: nuestra hora, se titula, dice: es tarde, pero es nuestra hora, es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero somos nosotros esta hora tardía. Es tarde, pero es el alba, si insistimos un poco. Muchas gracias. Bueno. Jordiren hitzaldi iradokitzailea izan dugu, eta honekin, gure iritziak eta galderak proposatzeko garaia da, nolabait gauza asko atera dira, eta bidea daukazue zuzenean egiteko, edo eman dizkizuedan
papertxo horietan zuen galdera edo iradokizuna marrazteko. Bueno, comentaba que después de la sugerente charla de Jordi, es nuestro turno. Tenéis posibilidades de escribir alguna pregunta en las cartulinas que os hemos distribuido, o podéis realizar la pregunta directamente a mano alzada, pidiendo el turno. Y bueno, pues vamos a ver. Sí, vamos al micrófono. Yo particularmente soy de la opinión que el capitalismo ha existido desde que la humanidad existe. Es decir, en Roma, en Egipto, en Grecia, había ricos y pobres, en el cual el rico cada vez era más rico debido a, bueno, porque tenía más manejo en el comercio, en la trata de esclavos en su tiempo, en todo lo que sea. En la Edad Media lo mismo, había poderosos que tenían sus terrenos, los vendían, es decir, el sistema feudal al fin y al cabo era capitalismo puro y duro también. Hoy actualmente el capitalismo tiene una cosa que yo considero que es muy válida. El ejemplo lo tenemos en dos casos, Bill Gates y los fundadores de Facebook, por ejemplo. Gracias a su iniciativa, gente que no era capitalista, que eran simplemente operarios de una empresa IBM en concreto, han tenido la suerte de crear algo, han ganado muchísimo dinero y ahora son de los millonarios del mundo. ¿No sería eso quitar todo ese sistema cooperativismo que tú propones, el quitar esa iniciativa a la gente? Porque al fin y al cabo todos somos egoístas, más o menos, pero todos somos egoístas. Y yo no estoy de acuerdo en que no somos competitivos, porque si vamos a ver un partido de fútbol, queremos que nuestro equipo, la Real, gane. Y si vamos a verle al baloncesto, al GBC, queremos que lo gane el Guipúzcoa Basket. Entonces, no se quita la iniciativa privada de cada uno. Es decir, tú pones el sistema de que haya un límite en la riqueza. Resulta que yo soy uno que, bueno, me gasto, cobro el sueldo mensual y a los 5 días me lo he gastado. A final de mes no tengo 0 pesetas. Pero hay otro que es como la hormiga, ahorra 100. Al cabo del año tendrá 1.200 y yo seguiré teniendo 0. ¿Tú qué propones? ¿Quitarle a esos 1.200 que ha ido ahorrando para dejárselo en herencia a sus hijos? Mi pregunta es esa. Y si yo tengo un comercio y mi comercio va bien porque vendo pantalones a manta, pues vaqueros, por ejemplo, o cualquier otra prenda que tiene un éxito terrible. He creado con mis 20 empleados, pero necesito, debido a la demanda que existe, ampliar. ¿No me restringe a mí esa libertad, esa capacidad de crear riqueza, el sistema que planteas? Esperemos, ¿hay alguna pregunta más? Esperemos casi un par de preguntas, un par de turnos, si es que hay alguno más. Y sí, hay 2 más. Y se plantean 2 preguntas más y vas contestando, ¿vale? Bueno, a mí un poco me ha parecido, a través de toda la exposición, que ha habido una declaración de intenciones, han ido apareciendo, pues, bueno, todo. Que claro, que ahí está la clave y es lo que pasa siempre, ¿no? Cuando se dice, bueno, ¿y qué hacemos? Y tú has comentado, si todos hiciéramos, bueno, yo lo que creo y lo que estoy viendo es que, por ejemplo, siempre habíamos pensado que en una situación de crisis, cuanto más caña se está dando al pueblo,
el pueblo reaccionaría. Y sin embargo, se habla de atomización, de que la gente que no responde. Y de hecho tenemos en España, por ejemplo, un Partido Popular que encima de haber llevado todo este proceso de recortes que ellos se saben y lo saben muy bien, que son medidas antipopulares, sin embargo siguen siendo mayoría y las encuestas le dan mayoría. Entonces, para mí la pregunta definitiva es cómo o qué hacer para llegar a que la gente sea una mayoría la que empiece a llevar a cabo esas estrategias que has ido poniendo ahí, ¿no? Esas estrategias de cooperativismo, de reacción no violenta y todo lo demás. ¿Qué hacemos? ¿Qué solución existe a eso, ¿no? Que para mí es la clave. ¿Cómo hacemos cambiar todo esto cuando normalmente esas experiencias existían hace tiempo y existen y se dan, pero siempre son minoría, ¿eh? Entonces, para mí la pregunta sigue estando en el aire, ¿no? Un poco. Más contestamos, sí. Bueno, lo mío era un poco más un comentario que tenía que ver con el tema de la educación, que ya lo había comentado Jordi en alguna otra ocasión, que quizás tenga que pasar una generación para que este cambio sea más evidente. Y sobre todo por el tema, volviendo al tema de la educación, porque a nosotros nos educan para competir. Pero si se educa en la cooperación, digamos que la concepción de la sociedad y del trabajo cambiaría un poco, porque la competencia es el principio también de todas las guerras y quizás también pues con esto sería el principio de la no guerra también. Nada más. Por lo que respecta a los límites ¿no? que supuestamente pongo a la iniciativa privada, ¿no? Y así los seres humanos somos competitivos. A ver, yo creo que los seres humanos somos muy plásticos, en el sentido que somos muy ambiguos, y que tenemos partes altruistas y partes egoístas, que a veces somos más competitivos, a veces somos más cooperativos. Yo no creo que el ser humano sea ni bueno ni malo por naturaleza, pero sí que pienso que la sociedad, como comentaba ella, pues nos moldea, y si continuamente nos está bombardeando en que debemos competir unos con otros, ¿no? Ni que sea a veces con metáforas deportivas, pues evidentemente pues somos más competitivos que cooperativos, ¿no? Pero lo cierto es que el acto mismo de vivir en sociedad y de existir son actos puramente cooperativos, ¿no? Y por tanto yo creo que no podemos imaginarnos no podemos construir una hipótesis, como decía antes, ni una sociedad ni para santos ni para demonios. Y por tanto, pues bueno, una sociedad en que la gente pues tiene a veces motivaciones propias egoístas y a veces las comparte con motivaciones altruistas, y las instituciones públicas y toda la sociedad debe estar diseñada para favorecer que poco a poco, evolutivamente, porque los humanos como especie seguimos evolucionando, pues cada vez seamos más cooperativos. Pero admito contigo que en esos momentos tenemos partes competitivas muy claras, ¿no? Y que la competencia también en una cierta medida pues también ayuda al avance social, si es solo en una cierta medida, ¿no? Yo no propongo en mi propuesta de democracia cooperativa, yo no propongo que una tienda pues sea empresa pública o sea obligada a crearse en cooperativa. Yo estoy proponiendo pues que aquellas empresas que tengan un cierto nivel, ya no sean microempresas o pequeñas empresas, sino que sean ya empresas mayores, pues esas empresas pasen a ser propiedad pública, propiedad colectiva y de gestión cooperativa. Tú puedes decir, bueno, pero aquí tengo dos problemas. Primer problema, ¿qué incentivo tendrán esos trabajadores? Bueno, pues el incentivo que tendrán esos trabajadores es el mismo que tiene en esos momentos pues una cooperativa privada, en el sentido que sea una empresa pública de gestión cooperativa quiere decir que los trabajadores y trabajadoras, pues si tienen beneficios,
pues una vez paguen sus impuestos por el arrendamiento de la empresa que es pública, pues se los repartirán entre ellos, los dedicarán a causas sociales, los reinvertirán en nuevos proyectos económicos, lo que ellos quieran. Por tanto, digamos, ese incentivo a la eficacia, a la producción, lo sigue manteniendo. Del mismo modo que si tienen pérdidas, pues no será el Estado el que las enjuague, serán ellos mismos los que, digamos, tengan que sufrir estas pérdidas. Digamos, son empresas de propiedad pública en que los trabajadores las gestionan de modo cooperativo. Pueden tener beneficios, se los quedan, pueden tener pérdidas, los asumen, pueden marchar de esta empresa e ir a buscar trabajo en otro sitio, evidentemente. Lo que no pueden hacer nunca es vender esa empresa porque no es suya, sino que nos pertenece a todos y todas. Por tanto, en ese sentido, yo creo que el incentivo sigue funcionando. Claro, entonces comentabas que, digamos, yo pienso que hay muchas motivaciones, muchos móviles para la iniciativa económica. Muchas veces solo se alude al lucro, ¿no?, al máximo beneficio económico, pero realmente las figuras de esos emprendedores, ¿no?, como el que tú citabas de Bill Gates, ¿no?, dejando aparte, digamos, mis serias dudas sobre la bondad del personaje, pero dejémoslo aparte, Bill Gates posiblemente no es un emprendedor porque quiera simplemente ser multimillonario. Es un emprendedor porque es una persona que, digamos, es inquieta tecnológicamente y le gusta continuamente hacer nuevos proyectos. Es decir, se ha comprobado, se ha estudiado que buena parte de la emprendeduría no es para forrarse. Un emprendedor lo que hace cuando termina un proyecto no es ir a vivir en una isla paradisíaca a disfrutar de su dinero, es emprender un nuevo proyecto. ¿Por qué? Porque la motivación en este caso no es puramente económica, sino de hacer nuevas realizaciones. Por tanto, existen motivaciones distintas a la iniciativa. Una es el lucro, ciertamente, pero bueno, digamos, mi sistema permite el lucro a un cierto nivel. Otra es, digamos, las ganas de emprender nuevos proyectos. Otra es lo que llamamos la emprendeduría social, el resolver problemas sociales, que también existe este tipo de emprendeduría. Y muchas veces la emprendeduría es colectiva. Nos hablan mucho de Bill Gates y de otros personajes individuales, pero en el fondo esos son mitos, porque muchas veces está comprobado que los emprendedores, Edison mismo, ¿no?, Edison se dice que patentó más de 100 inventos, pero bueno, es que la mayoría de inventos que patentó Edison eran de sus colaboradores y él se los apropió. Por tanto, la mayoría de inventos que tenemos en la humanidad son inventos colectivos y, por tanto, es justo que nos rindan colectivamente más allá de gratificar a la persona individual que ha participado. Pero yo diría que hoy en día, con un sistema educativo colectivo, con todas las infraestructuras que tenemos, la mayoría de riqueza que producimos es riqueza social y, por tanto, debe ser apropiada en su mayoría socialmente. Coincido contigo que, de hecho, yo no resuelvo la pregunta, es decir, la pregunta es decir, ¿cómo salimos de esta situación? ¿Cómo puede ser que, digamos, siempre algunas gentes habíamos imaginado que en una situación como la que nos encontramos, con tasas de paro, de pobreza tan grandes, ni más la gente no nos levantaríamos, por decirlo así, y la gente sigue votando al PP por representarlo, digamos, con este partido claramente? Pues ciertamente, yo no tengo la respuesta. Yo mismo me hago esta pregunta cada día, por decirlo así, como tú, ¿no? Sí que intuyo que una de las cosas que necesitamos, y eso no deja de ser también, pues en primer lugar, una intuición y en segundo lugar, pues bueno, un objetivo que hay que cumplir, es que yo insisto que creo que necesitamos victorias. Necesitamos victorias, por pequeñas que sean, porque la gente estamos muy, digamos, pensamos que no sirve de nada salir a la calle, pensamos que no sirve de nada luchar. Y yo a veces miro con, digamos, pienso que algunas luchas que se están llevando a cabo en estos momentos en distintos sitios del Estado español son ejemplares, y me refiero concretamente a la lucha de las plataformas de afectados y afectadas por las hipotecas. Yo pienso que es una lucha ejemplar. ¿Por qué? Porque un poco, digamos, está, a mi modo de entender, plasmando esa estrategia de empoderamiento popular a un nivel micro. Primero, está haciendo pequeñas luchas, o sea, parando desahucios, con lo que está demostrando que la acción colectiva, la fuerza no violenta colectiva, es capaz de resistir un desalojo y un desahucio. Por tanto, está permitiendo a una familia que siga viviendo en su casa. Por tanto, digamos, un desahucio parado es una pequeña victoria. En segundo lugar, no se conforma, digamos, con esas pequeñas victorias a cuentagotas, sino que propone una serie de alternativas, incluso con una propuesta, con una recogida de firmas masiva, para conseguir, digamos, cambios legislativos.
Pero además, ¿qué hace? En algunos casos, como por ejemplo en Cataluña, no sé si en Euskadi, pero también en Andalucía, en Sevilla, pues se dedica a ocupar pisos vacíos de las cajas y los bancos, y hace lo que se llama la obra social de la plataforma de afectados por la hipoteca y realoja a vecinos que no tienen casa en pisos comunes. Bien, pues yo creo que debemos, y es muy difícil, pero debemos pensar estrategias de este tipo, de partir de necesidades muy concretas de la población y de inventarnos sistemas de lucha y de apoyo mutuo que la gente vea que sirve para algo luchar, que sirve para algo unirse y salir a la calle. Si consiguiéramos esto, yo creo que poquito a poco la misma necesidad y la misma posibilidad de cambiar, tal vez, harían que, digamos, el poder se sintiera amenazado. Pero estoy de acuerdo contigo que, digamos, la situación es muy complicada y que, bueno, no dejan de ser deseos o brindis al sol. Comparto lo que tú dices, ¿no? Y por lo que tú comentabas, la importancia de la educación, de las nuevas generaciones, ¿no? Sin duda, la educación formal, ¿no? Es muy importante, pero teniendo presente que por una parte la mayoría de las personas nos socializamos fuera de la educación formal y que tampoco tenemos tiempo para delegar un cambio de sociedad a otras generaciones, porque como mínimo, por decirlo gráficamente, debemos poner el freno de emergencia a esa locomotora desbocada que es el capitalismo que nos lleva a precipicio en 30, 40 años, pues debemos imaginarnos formas educativas, pedagógicas, que provengan de la misma acción, es decir, la pedagogía de la acción. Y es por eso que para mí es tan importante la creación ya de nuevas formas de economía, de relaciones humanas, de centros culturales autogestionarios, porque creo que en estos ámbitos de socialización son los ámbitos en donde la gente vamos transformándonos y cambiando nuestra conciencia. Y hay una frase que antes no he citado, para mí muy bonita, de Paulo Freire, que pienso que tiene mucho que ver con eso que estaba comentando, que Freire decía: nadie libera a nadie, nadie se libera solo, los seres humanos solo se liberan en comunión. Es decir, hay veces que hay gente que me dice: bueno, pero Jordi, pero antes de conseguir el cambio colectivo necesitamos cambiar personalmente. Yo digo, de acuerdo, pero no lo plantees antes y después, porque si nos tenemos que esperar a que cada uno de nosotros cambie personalmente, sea por la educación, por lo que sea, pues eso es imposible. Yo cambio junto con los demás. Es decir, yo cambio cuando estoy luchando en la calle por impedir un desahucio, yo cambio cuando soy una cooperativa de consumo agroecológico, yo cambio cuando voy a charlas como esa, yo cambio cuando ayudo a una familia, no sé qué, eso estoy cambiando. Entonces, digamos, desde las izquierdas debemos pensar marcos de acción que junten el apoyo mutuo, la lucha por conseguir reivindicaciones factibles, porque esos serán no solo los marcos de cambio, sino los marcos de cambio de las personas. Cambiaremos dentro de estas relaciones, porque si no, yo creo que es confiarlo todo a una generación que está por venir y que probablemente tendrá las mismas insuficiencias y los mismos problemas que tenemos en esos momentos nosotros y nosotras. ¿Más preguntas? Bueno, yo voy a hacer una. Voy a aprovechar el hueco de... vamos a ver, parafraseando también, siguiendo lo que en alguna época llamábamos socialismo, en un solo país, ecodemocracia cooperativa en un solo país es posible. Y bueno, esto vinculándolo también con el déficit de gobernanza global, ¿no? Es decir, que yo creo que son procesos que habría que vincularlos y están íntimamente relacionados, ¿eh? Democracia global participativa y cooperativa con esa idea política y económica de localización a la que te refieres. Un poquito. Decía que siempre, si hay algún cambio, alguna sociedad postcapitalista, siempre habrá una primera, ¿no? Y por tanto habrá un momento en que esta primera sociedad pues, será distinta, será no capitalista, y por tanto eso es así. Que sea viable a medio plazo que esta sociedad se sostenga si no hay otras sociedades similares, pues creo que no, que difícilmente será viable. Por tanto, debemos imaginarnos pues, una situación, en el mejor escenario posible, en que, digamos,
hay distintas sociedades en varios países que empiezan a salir del neoliberalismo, luego salen del capitalismo y se van coordinando entre ellas en pugna muchas veces con, digamos, los imperios hegemónicos, ¿no? Yo aquí en el libro, digamos, lo dedico a Ramón Fernández Durán, que para mí fue, me inspiró en parte de las propuestas que hago en el libro. Y bueno, él tiene una cita que reproduzco, ¿no? y que me gustaría leeros, que él dijo en su libro póstumo, que era La quiebra del capitalismo global 2000-2030, y eso me sirve también para explicar el 2031 que yo puse. En la medida que el libro quería ser un homenaje a Ramón Fernández Durán, pues dije, pues bueno, si Ramón, el capitalismo global, esperemos que quiebra como máximo en 2030, imaginémonos que en el 2031, pues al menos alguna sociedad en el mundo empieza a ser poscapitalista, ¿de acuerdo? Y Ramón, al final de su libro, dice lo siguiente, ¿no? Y creo que tiene que ver con lo que comentabas, Miquel. Dice, tendremos, por lo tanto, dos escenarios extremos posibles a partir, grosso modo, de 2030. Un colapso caótico, brusco y humanamente brutal, o un decrecimiento más suave, ordenado y justo. Lo más probable es una compleja y conflictiva interacción entre ambos, según la situación diferencial de los diferentes territorios y sociedades a escala planetaria. Es decir, diferentes grados de barbaries junto con diferentes grados de socialismos ecológicos y antipatriarcales, si es que se consiguen hacer realidad, con toda la amplia gama intermedia que ya hemos resaltado, conviviendo de forma muy complicada entre ellos. Pues yo diría que me imagino, en el mejor de los escenarios posibles, una situación de este tipo, ¿no? Donde, digamos, pongamos dentro de 20 años, conviven algunas sociedades que están saliendo del capitalismo con grandes imperios, posiblemente en una especie de neofeudalismo, en una globalización mucho más regionalizada, donde hay un gran imperio asiático, un imperio, ¿no?, norteamericano en más decadencia, y en una situación realmente difícil y conflictiva, pero tal vez el único camino transitable posible y viable, ¿no? No sé si hay alguna posibilidad de recoger, si es que hay alguna pregunta escrita. Vamos hacia las 9:15. Jordi está un poco cansado, supongo, y creo que nos ha contado más que mucho. Ha sido muy ilustrativo. Si no hay nada más, entonces, si os parece, lo dejamos aquí y, bueno, seguro que dentro de nada le tenemos de nuevo aquí a Jordi, o sea que hasta pronto, Jordi. Demasiado rápido. ¿Cómo? Sí, estaba traído esto. Claro, no sabía si bajarme y ya. Sí. Sí, yo estaba. Sí. Primero estaba cansado, lo que vi es que tenía que correr, luego ya he visto que, bueno, pues tampoco es cuestión de insistir. En realidad sí, está bien. Yo también te voy a hacer firmar el mío. No me digas. Que lo he traído. ¿Qué menos?